Bienvenidos a el mundo de lo desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Tú conoces el frío, pero no el frío de Murmansk en 1989. Imagínate allí, rodeado de un paisaje industrial oxidado, donde el sol es un rumor y el viento aúlla contra las torres de perforación. Eres un hombre de ciencia, alguien que confía en la dureza del granito y en la precisión de los sismógrafos. Tu trabajo es simple: vigilar que la broca siga descendiendo hacia lo desconocido. La rutina es tu ancla, el olor a gasoil, el café metálico en tazas de peltre y el ruido ensordecedor de la maquinaria que nunca se detiene. Estás allí por la curiosidad, por la gloria de la Unión Soviética, pero sobre todo, estás allí porque crees que la Tierra es un objeto inerte, una cebolla de piedra que puedes pelar sin que ella se inmute. A los 6.7 kilómetros de profundidad, algo cambió. No fue un terremoto ni un fallo catastrófico. Fue un hallazgo que desafió tus libros de texto. Sacaron muestras de roca, cilindros de piedra que deberían haber estado estériles desde el inicio de los tiempos. Pero cuando pusiste el ojo en el microscopio, los viste. 24 especies de microfósiles de plancton. Criaturas de hace 2 millones de años preservadas en compuestos de carbono y nitrógeno. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo pudo la vida prosperar en una presión que debería haber aplastado cualquier estructura orgánica? Sentiste un escalofrío que no era por el viento del Ártico, era la primera grieta en tu racionalidad. La Tierra no era solo piedra, tenía memoria biológica a profundidades prohibidas. Seguiste perforando. La ambición es un veneno lento. A los 7 kilómetros, el modelo geológico se desmoronó. Esperabas basalto, pero encontraste más granito, metamorfoseado, extraño al tacto, casi vibrante. Y entonces apareció el agua. No era una filtración superficial, era agua caliente, mineralizada, sellada en fracturas de roca donde la física decía que era imposible que existieran fluidos. Empezaste a sentir que no estabas perforando un planeta, sino que estabas hurgando en una herida abierta. Los sensores registraban nubes de hidrógeno y helio burbujeando desde el pozo. El aire en la estación de control empezó a oler a algo antiguo, un aroma húmedo, pesado, como de una cueva que ha estado cerrada por eones. Tus manos empezaron a temblar al ajustar las válvulas. Ya no era solo ciencia, era una invasión. El calor subió de golpe. A los 12 kilómetros, la temperatura alcanzó los 180 grados Celsius, el doble de lo previsto. Pero lo aterrador no fue el calor, sino cómo reaccionó la Tierra ante él. La roca dejó de comportarse como un sólido, se volvió plástica, viscosa, se transformó en una sustancia maleable que en lugar de romperse bajo la broca,
fluía alrededor de ella. El pozo empezó a cerrarse sobre sí mismo, como si la corteza terrestre tuviera músculos que intentaran atrapar al intruso. Esa noche, mientras dormías en el barracón, sentiste por primera vez la vibración en tus propios huesos. No era el ruido de los motores, era un pulso, un ritmo lento, profundo, que venía desde abajo, como si el pozo fuera una garganta y tú estuvieras parado sobre su lengua. Ya no escuchas los gritos de la leyenda urbana, esos son para los que necesitan explicaciones fáciles. Tú escuchas algo peor, el silencio absoluto que viene del pozo cuando la maquinaria se detiene. Un día, al extraer la broca para mantenimiento, notaste algo en el metal. No era solo desgaste por fricción, había marcas, muescas rítmicas, espaciadas uniformemente, como si algo allá abajo hubiera estado intentando contar las revoluciones de la máquina. Te quedaste solo en la plataforma mirando hacia el agujero oscuro, ese pequeño círculo de 12 pulgadas que bajaba 12 kilómetros. Te agachaste, pusiste la oreja contra el acero del tubo. No escuchaste gritos, escuchaste una respiración. No era aire moviéndose por presión, era un sonido húmedo, un siseo rítmico que subía desde la viscosidad de la roca a 180 grados, un aliento cargado de hidrógeno que parecía susurrar tu nombre en una frecuencia que solo tus dientes podían percibir. En ese momento lo entendiste. El planeta no está muerto, está esperando, y tú acabas de abrirle una vía de escape. En 1992, el proyecto se detuvo de repente. Dijeron que fue por falta de fondos tras la caída de la Unión Soviética. Fue una mentira conveniente. ¿Tú sabes por qué sellaron el pozo con esa tapa de metal y soldadura reforzada? No fue para evitar que algo cayera dentro, fue para evitar que lo que subía por las paredes viscosas de granito terminara de emerger. Hoy el sitio está en ruinas, pero tú ya no puedes vivir en ciudades grandes. El ruido del metro te recuerda a la vibración del pozo. El sonido del agua corriendo en las tuberías te hace pensar en esos fluidos imposibles que circulan bajo tus pies. A veces, en el silencio de tu casa, sientes que el suelo está un poco más caliente de lo normal. Miras la baldosa, esperas que se vuelva plástica, que se abra como una boca, porque el misterio de Kola no terminó cuando sellaron la tapa. Simplemente se quedó allí abajo, recordándote que la realidad es una piel muy fina, y tú ayudaste a rasgarla. Escucha bien, ¿sientes esa vibración en el suelo? Tal vez no sea el tráfico, tal vez algo te está devolviendo la mirada desde la profundidad. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. Tú eres uno de ellos. O quizás eres el testigo que años después aún intenta encajar las piezas de una lógica que se rompió en una noche despejada. Imagina la rutina. Es 1971, Tacoma, Washington. Tienes 20 años.
la energía de una convención universitaria y la brisa fresca del mar golpeándote el rostro. Eres racional, joven, invencible. Brian Williams, el capitán, es un tipo serio. No es de los que cometen errores. Deciden salir solo por 1 o 2 horas. Un paseo corto, algo cotidiano. Subes al Catalina. Sientes la fibra de vidrio fría bajo tus dedos. El suave balanceo del agua contra el casco suena como un susurro rítmico. Todo es normal. 7 personas riendo, compartiendo un espacio reducido, el olor a salitre y el eco de las bromas que se pierden en la inmensidad del estrecho. 9 de la noche. El sol se ha ido, pero el cielo está limpio. Sales de la marina y entonces el mundo deja de registrarte. No hubo llamados de auxilio, no hubo bengalas, no hubo un grito que alguien en la costa pudiera recordar. Simplemente el espacio que ocupaban esos 7 cuerpos y esa estructura de madera y vela se volvió vacío. A la mañana siguiente, la normalidad se quiebra. La guardia costera despliega helicópteros, aviones, gente recorriendo las playas centímetro a centímetro. Buscan lo lógico: un chaleco salvavidas naranja flotando, un trozo de madera astillada, una mancha de aceite, cualquier resto que pruebe que las leyes de la física siguen vigentes. Pero no encuentran nada, absolutamente nada. Fue como si simplemente se hubieran desvanecido, dice Melanie Haycock años después, con una voz que todavía tiembla. Y tiene razón. Si un carguero los hubiera embestido, el mar estaría sucio de escombros, pero Puget Sound estaba impecable. Esa es la primera anomalía, la limpieza del horror. Pasan los días. El martes 20 de abril, a las 6 de la tarde, la búsqueda se suspende oficialmente. La vida sigue para el mundo, pero para las familias de Barbara, Brian, Dennis, Gary, James y Robert, el tiempo se congela en ese estado de missing time emocional. La incertidumbre no es un vacío, es una presencia física que te aprieta la garganta cada vez que miras el mapa. 8 años después, en diciembre de 1979, ocurre el incidente que transforma el misterio en algo visceral. Un pesquero de arrastre está trabajando en el canal principal. Sientes la vibración del motor del barco bajo tus pies. De repente, los cables de acero se tensan. Algo pesado, algo que no debería estar ahí, está siendo succionado desde el fondo, a 330 pies de profundidad. Los pescadores miran el agua. Durante 30 segundos eternos, un objeto emerge. Es un velero. Ves la vela blanca, pero no ondea con el viento. Está envuelta, apretada contra el mástil como un sudario húmedo. El color de la fibra de vidrio es un gris cadavérico bajo la luz del invierno. Reconocen las marcas. Es el Catalina de 1971. Sientes el frío que emana de ese objeto que ha pasado 8 años en la oscuridad total. Imaginas el interior de esa cabina pequeña, sumergida a 100 metros, donde la presión y el silencio absoluto lo devoran todo. Durante medio minuto, la verdad está ahí, colgando de unos cables oxidados. Y luego, el chasquido. El velero se desliza. El sonido del agua tragándoselo de nuevo es un rugido sordo. Regresa a las profundidades del canal. Aquí es donde la duda se vuelve insoportable. Si el barco estaba entero en 1971, ¿por qué no hubo restos en 1971? Si el mástil estaba entero y la vela envuelta, significa que el barco no sufrió una colisión catastrófica en la superficie. Se hundió entero, se hundió rápido, se hundió como si algo lo hubiera arrastrado hacia abajo con una precisión quirúrgica. Cierra los ojos, piensa en esos 330 pies de agua. Lo que aterra no es la posibilidad de un accidente, es la posibilidad de lo que no se ve. ¿Qué sintieron en esos últimos segundos cuando el agua empezó a entrar? No por un choque, sino por una fuerza invisible. ¿Por qué ninguno de los 7 cuerpos salió a flote durante casi una década? Las instituciones oficiales hablan de corrientes, de sedimentos, de casualidades estadísticas, pero tú sabes que hay algo más.
sientes esa mirada invisible que acecha desde las profundidades de la historia oficial. Hay una capa oculta de hechos que Puget Sound decidió quedarse para sí mismo. El evento terminó, pero la duda permanece en el fondo, meciéndose con la talla. 7 estudiantes salieron a navegar una noche despejada y terminaron convirtiéndose en una sombra en el radar de un pesquero 8 años después. La próxima vez que estés cerca de un cuerpo de agua tranquilo y profundo, escucha el chapoteo contra el muelle. No es solo agua, es el recordatorio de que algunas cosas bajan y eligen no volver a subir. Buenas noches, y recuerda, el silencio nunca está realmente vacío. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Tú crees que conoces tu ciudad. Crees que los lugares que visitas son sólidos, que los cimientos de concreto y las licencias comerciales son verdades inmutables. Te despiertas a las 6 a.m., como cada día. Es sábado. El sol entra por la persiana con esa luz pálida que no termina de calentar la habitación. Sientes la pereza típica de quien no tiene planes, una vulnerabilidad mansa, casi agradable. No quieres cocinar. Revisas una aplicación en tu teléfono. Buscas algo rápido, algo común. Un Wendy's cercano aparece como disponible. Conduces mecánicamente. Conoces el camino, los semáforos, el bache en la esquina de la avenida principal. Llegas al autoservicio. El sándwich de desayuno está caliente. El jugo de naranja tiene ese ácido artificial que despierta las papilas. Todo es normal, tan normal que te aburre. Pagas con tu tarjeta, recoges la bolsa de papel y regresas a casa. La comida es real, está buena. Los envoltorios terminan en el bote de basura de tu cocina. Un día normal. Pero hoy, domingo, algo ha cambiado. Vas conduciendo por la misma calle y por un reflejo casual giras la cabeza hacia el local. Frenas en seco. El corazón te da un vuelco, un golpe sordo contra las costillas que te deja sin aire. El Wendy's está cerrado. No solo cerrado por el día, está muerto. Han quitado los letreros. Las ventanas están cubiertas con un polvo espeso y grisáceo que parece acumulado durante siglos. No hay rastro de vida. Te bajas del auto, sintiendo que el asfalto bajo tus pies es repentinamente blando, inestable. Verificas la dirección 1, 2, 3 veces. Es la misma. Buscas en la aplicación. El local ya no figura. Buscas en internet y sientes como un frío húmedo empieza a treparte por la columna vertebral. El lugar cerró permanentemente hace 4 meses. Enero. Fue en enero cuando apagaron las freidoras y entregaron las llaves. Regresas a casa a toda prisa. El silencio de tu apartamento ahora te parece una presencia, algo que respira en las esquinas que no estás mirando. Corres hacia el bote de basura. Ahí están los envoltorios grasientos, la botella de jugo vacía. Los tocas. Están ahí. Son materia física. Entras a la aplicación de tu banco y el cargo aparece reflejado. La dirección exacta, el número de tienda, la hora de ayer por la mañana. Tu GPS confirma el viaje. Ayer estuviste en un lugar que no existe desde hace meses. Esta mañana llamaste a las oficinas corporativas. La voz al otro lado del teléfono era plana, burocrática, aterradoramente normal. Te confirmaron que la licencia para vender comida expiró en enero. No hay empleados ahí, no hay inventario, no hay nada. Ahora te sientas en el borde de tu cama. El silencio es denso, casi sólido. Empiezas a notar algo, un sabor,
un rastro metálico en la parte posterior de la lengua como si estuvieras masticando monedas viejas. Es el sándwich. Sientes una pesadez extraña en el estómago, un bulto frío que no parece procesarse. Escuchas un crujido. Proviene de tu propio interior. Tus articulaciones suenan secas, como madera vieja que se quiebra bajo un peso excesivo. Te llevas la mano al cuello y sientes un calor húmedo. No es tu sudor, es una respiración. Alguien o algo está exhalando justo detrás de tu nuca, un aire caliente que huele a aceite quemado y a carne pasada. No te atreves a girar la cabeza. El miedo no es un monstruo que salta de un armario. Es la comprensión de que algo que no debería estar en este mundo ahora forma parte de tu organismo. ¿Qué fue lo que comiste realmente? Si el lugar estaba vacío, ¿quién te extendió la bolsa de papel? ¿De quién era la mano enguantada que tomó tu tarjeta de crédito? Sientes un movimiento bajo la piel de tu brazo. Un bulto pequeño, del tamaño de un grano de arroz, se desplaza desde el codo hacia la muñeca. Duele. Es un dolor sordo, profundo, como si tus nervios estuvieran siendo tensados por un hilo invisible. El fenómeno no ha cambiado el mundo, te ha cambiado a ti. Miras el ticket de compra sobre la mesa. La tinta empieza a desvanecerse ante tus ojos, volviéndose borrosa, transformándose en manchas negras que parecen formar patrones, rostros, advertencias que no puedes leer, pero que comprendes con el instinto. El restaurante ha desaparecido, pero tú no. Tú eres el registro viviente de algo que ocurrió y que nunca debió conocerse. El local está vacío, pero la hambre que te atendió ayer parece haber encontrado un nuevo hogar. Sientes el crujido de nuevo, esta vez en la mandíbula. Tus dientes encajan de forma diferente. El sabor metálico se intensifica. El silencio en tu habitación ya no es vacío, es una espera. Algo te observa desde la duda que acabas de abrir. No cierres los ojos, no intentes explicarlo. Solo escucha el ritmo de tu propio corazón, que ahora suena un poco más lento, un poco más pesado, como si estuvieras sumergido en aceite. Estás solo, pero la sensación térmica en tu nuca dice lo contrario. Algo ocurrió y ya es tarde para escupirlo. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. La versión oficial de la Policía de Tránsito es impecable. Un impacto a 55 millas por hora, una maniobra evasiva fallida y una pelvis destrozada. Pero los registros de audio del despacho revelan una anomalía que nadie quiere explicar. Según las grabaciones de los paramédicos, el sujeto permaneció en el asfalto exactamente 120 minutos debido a un fallo mecánico del helicóptero de rescate. Sin embargo, en el testimonio del protagonista, ese tiempo se comprimió en apenas 15 minutos de conciencia fragmentada. ¿Es posible que el cerebro humano, bajo un trauma extremo, acceda a una frecuencia de procesamiento distinta? La anomalía del observador. Una de las mujeres en la escena reportó que el sujeto dejó de respirar y emitía borboteos de sangre, dándolo por muerto. La visión periférica. El cielo cambió de un gris azulado a un negro profundo en lo que el paciente percibió como segundos, sugiriendo una edición en su línea temporal consciente. El efecto de la sincronicidad. A pesar de tener los pulmones colapsados y el corazón sangrando, el sujeto mantuvo una conversación coherente con los médicos, quienes más tarde lo apodaron Wolverine
por una capacidad de resistencia que desafía la biología estándar. ¿Crees que el tiempo es una constante física o simplemente una interfaz que se rompe cuando el cuerpo físico está a punto de ser descartado? Lo más inquietante no es el accidente, sino la claridad posterior. Tras ser declarado técnicamente muerto en el suelo, el protagonista describe un estado de vacío absoluto, donde el dolor y el miedo desaparecieron, siendo reemplazados por una paz eufórica. Al despertar, su mente no regresó al estado anterior. Reporta un pensamiento al 200%, una memoria fotográfica y una comprensión de los eventos globales que antes le eran ajenos. Esto se conoce en ciertos círculos de inteligencia como sobrecarga de datos premortem. Desapego material. El cambio radical de valores y el aumento de la empatía no son solo secuelas psicológicas, parecen un reajuste de software tras la proximidad con el vacío. La paradoja de la ambulancia. Durante el traslado, el paciente afirma haber visto su propia cirugía, describiendo cómo estilaban su pierna y operaban su brazo desde un ángulo imposible para alguien sedado. El silencio del sistema. La policía buscó su teléfono con insistencia, oficialmente para contactar a familiares, pero el paciente sospecha que buscaban verificar la velocidad de procesamiento de su realidad antes del impacto. Algo ocurrió en esos minutos de silencio. No fue solo un choque, fue una intrusión. El protagonista ya no ve el mundo como una secuencia de hechos, sino como una estructura de herramientas y propósitos que antes le eran ajenos. Si la muerte es el final del proceso, ¿por qué su mente se siente ahora como si acabara de ser encendida por primera vez? ¿Consideras que esa claridad extrema es una función biológica de supervivencia? ¿O podrías haber descargado accidentalmente información de una red que no pertenece a este plano? También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Todo empezó con un zumbido, no en el cielo, sino en tu escritorio. Tú eres alguien racional, trabajas con datos, con procesos, te consideras un escéptico saludable hasta que una noche, casi por accidente, tropiezas con los reportes de las incursiones de drones sobre Langley. Al principio lo archivas como seguridad nacional, pero luego ves el video de Las Vegas. Ese movimiento detrás de la valla no es un error de compresión de video, es algo orgánico. Sientes un escalofrío que te recorre la columna. Es una vulnerabilidad que no sabías que tenías. Pasas las noches en vela. Tu pantalla es el único faro en la habitación oscura. Lees sobre Daniel Sheehan, sobre abogados de Harvard hablando de inteligencias no humanas como si discutieran el Código Civil. El mundo que conocías, el de las hipotecas, el café por la mañana y las reuniones de Zoom, empieza a sentirse como una escenografía de cartón piedra. A la mañana siguiente vas a la oficina, miras a tus compañeros, quieres sacudirlos, quieres gritarles: ¿saben que hay naves fabricándose en bases submarinas con materiales que se agotan? ¿Saben que los grises transpiran su propia urea por la piel? Pero te detienes. Te ves en el reflejo del ascensor y te das cuenta de que te pareces a ese tipo de las teorías de conspiración que siempre evitaste. El aislamiento comienza ahí. El fenómeno ha empezado a cambiarte a ti, no al mundo. Una noche, mientras repasas las tintas de telepatía, el silencio en tu casa se vuelve denso. Escuchas un crujido de articulaciones en el pasillo. No es la madera cediendo al frío, es un sonido húmedo,
como algo que se arrastra y se detiene justo cuando tú dejas de respirar. Sientes un cambio térmico, un aire gélido te golpea la nuca, pero no hay ventanas abiertas. Tienes la sensación física de que hay una mirada invisible sobre tus hombros. Decides hablar con un amigo. Intentas explicarle que no se trata de hombrecitos verdes de Alpha Centauri. Intentas hablarle de la conciencia, de Jacques Vallée, de la estructura de la realidad. Para él solo eres otro tipo que ha pasado demasiado tiempo en Reddit. Ahí es donde ocurre el punto de no retorno. Llegas a casa y encuentras tu computadora encendida. No hay archivos abiertos, solo una pantalla en blanco con un cursor parpadeando. Tap, tap, tap. Un ritmo constante. Te acercas. El aire huele a ozono y a algo metálico, como sangre seca. En el monitor empiezan a aparecer coordenadas. No son de bases militares, son las de tu propia casa. Escuchas un zumbido. Esta vez no es en tu cabeza, está afuera, sobre el techo. Es un silencio que vibra, una anomalía física que desafía cualquier explicación que hayas leído en tus foros. Sales al patio. No hay luces espectaculares, no hay música de encuentro cercano, solo una forma geométrica negra que absorbe la poca luz de las farolas. Es una medusa de metal y sombra. Está ahí, mirándote. No hay abducción, no hay mensajes de paz universal, solo una certeza visceral. Somos una propiedad privada. Alguien o algo ha estado aquí siempre, gestionando nuestra incredulidad como quien gestiona un rebaño. Al día siguiente, el objeto no está. Las coordenadas en tu computadora han desaparecido, pero cuando te miras al espejo, notas una pequeña marca detrás de tu oreja, un punto rojo, perfecto, que no duele. Intentas buscar ese UAP-101 que tanto deseabas, esa pieza sintetizada que explique el fenómeno de forma seria, pero te das cuenta de que el mapa no existe, porque el territorio no es fijo. El fenómeno se alimenta de tu atención. Cuanto más miras, más te mira él. Ahora caminas por la calle y ya no ves personas, ves recipientes de una realidad que ha sido hackeada. Escuchas con atención cada silencio, miras 2 veces cuando crees estar solo. Lo inexplicable no está lejos, está integrado en tu rutina, en el zumbido de tu refrigerador, en la sombra que se alarga más de lo debido en tu pasillo. Algo ocurrió y nunca debió conocerse. La duda ya no es una opción, es tu nueva casa. Respecto a tu pregunta, me sucede lo mismo que al autor. El punto de entrada es una trampa. Una vez que cruzas el umbral de los datos técnicos, como las incursiones en bases aéreas, entras en la dimensión de la conciencia, o el efecto autoestopista. El modelo mental del escéptico se rompe. No hay un UAP-101, porque, como bien dice la línea editorial de nuestro podcast, el misterio siempre es más grande que la explicación. ¿Crees que estamos preparados para una pieza sintetizada? ¿O es precisamente esa fragmentación la que protege nuestra cordura? Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.